Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. Ahí me parece que estamos correctos. Qué gusto el poderles saludar. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros amigos de la provincia de Imbabura, Ecuador y el mundo. Hoy en nuestro segundo día de trabajo. Bueno, en el tercero de la semana, el segundo laboral. Empezamos nosotros el programa ayer. Hoy es nuestro segundo día de trabajo. Se encuentra como siempre con mucha fuerza y mucha energía el doctor Carlos Montúfar acá para conversar, saber, analizar varias noticias que de hecho han causado mucho impacto en el Ecuador y el mundo. Carlos, un gusto, buenos días. Un sol gigante acá nos alumbra en el cantón Antonio Ante y entiendo en la provincia de Imbabura. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Buenos días a todos nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestro público televidente. Estamos desde Otavalo, donde también el sol nos cobija, la tierra donde nos cobija el sol, donde se cobija el futuro y la esperanza. Un saludo pues, para Antonio Ante, con mucho cariño, para toda la provincia de Imbabura, para la zona 1 del Ecuador, para Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e Imbabura. Y desde este medio tecnológico, pues un saludo a todo el mundo desde el corazón imbabureño y desde el corazón ecuatoriano, desde América Latina. Oscar, aquí estamos con Ciudad Televisión, el programa que busca la reflexión en relación a las noticias. Sí, señor, porque siempre es importante conocer los dos lados de la moneda, no solamente el uno. Decíamos hace rato nomás decíamos, Carlos, y que hemos tenido buenos comentarios, porque de eso se trata, ¿no? No enviar la misma noticia, porque muchas noticias, y bueno, no hay que generalizar, muchas noticias y muchos medios de comunicación generan esa noticia con una capsulita ya, política, económica, cualquiera que sea, pero acá el objetivo es justamente analizarla para que la gente, las personas que nos observen, consuman, pero la verdadera información. Ese es el objetivo, Carlos. Así es, ir más allá de la noticia. Para eso estamos, para servir a nuestros ciudadanos en el campo de la reflexión y el análisis de la información. Ir más allá del titular, desde Ciudad TV. Hoy día tenemos un titular a partir del diario Líderes, del semanario Líderes, que nos dice: la demanda de Internet va en aumento. La conectividad en los hogares del país creció en el año 2019, ya antes de la pandemia, según la última encuesta de tecnología de la información de la comunicación del INE. Y debido al confinamiento, la demanda subió por el uso de más plataformas de comercio electrónico, teletrabajo, educación, salud y redes sociales. Según el análisis de los periodistas, estamos hablando entre un 30 y un 40% más de consumo y de uso de todo lo que es las redes informáticas y el Internet, tanto a nivel de la educación, a nivel del comercio. Esto es interesante porque si nosotros percibimos que inclusive con la pandemia nos empujó, nos ayudó a incorporarnos al sistema de tecnologías de la información y comunicación, también la pregunta entre líneas de esta información es: ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer como entidades gubernamentales, como entidades privadas y como ciudadanos ante este incremento de consumo? Una de las primeras recomendaciones ha sido un poco lo contrario de lo que está sucediendo, ha sido de evitar gravar con más impuestos a todo lo que corresponde al servicio de Internet en el comercio, en la educación, etc. Sabemos que la educación no está grabada, pero en el comercio, de nuevo, nuevas noticias sobre la tendencia a incrementar el IVA en el uso de la tarjeta de crédito, no la de débito, la de crédito, según la información que tenemos. Otro aspecto importante sobre el aumento de la tecnología de la información es la necesidad de facilitar el ingreso, la operatividad, sobre todo a través del sistema tributario, de todo lo que es las redes de conectividad, lo que son las maquinarias, es decir, las computadoras, las impresoras, los teléfonos. Es necesario facilitar su fluidez,
para poder responder a la demanda. Y creo que allí la sugerencia entre líneas es que si nosotros desde un punto de vista de estadista percibimos que el Ecuador y la población y el mundo entero, debido a la pandemia, ha utilizado como estrategias de comercio, de educación, de supervivencia el sistema informático, pues tenemos que tratar como Estado, si realmente la población nos interesa, de facilitar todo lo que implica la implementación de nuevas redes, la implementación del comercio, del sistema y sobre todo la venta y aprovisionamiento de estos aparatos tecnológicos para la población, si es posible, liberados de impuestos. Es la sugerencia que podemos hacer, esto desde líderes. La demanda de Internet va en aumento, se habla casi de un 30 o un 40% de incremento en este año. Ya en el 2019 había incrementado, ahora es mayor aún. Un saludo también, muchísimas gracias a la abogada Celia Rivadeneira, que nos ha enviado algunos comentarios desde Guayaquil. Muchísimas gracias, nos están viendo desde Guayaquil. Muchas gracias por su información, por sus comentarios y sus sugerencias. Vamos a incluir justamente informaciones muy detalladas sobre lo que tiene que ver con la situación económica en el Ecuador en los próximos minutos. Sí, señor. ¿Cómo estamos con ese Internet? Carlos, le comento, nosotros hace 15 días, 3 semanas aproximadamente, tuvimos la entrevista con un experto en marketing digital y justo hablábamos de este tema de la tecnología, de la cobertura del Internet, y nos comentaba que, bueno, la pandemia adelantó realmente un par de años realmente en el consumo de la tecnología, en el consumo de la conectividad realmente, porque nos daba o nos explicaba, por ejemplo, que en Europa, claro, lo que nosotros estamos ya viviendo, ellos vivieron hace rato realmente, y la tecnología es fundamental e importante. Nos adelantó y nos aceleró, sería el término correcto, nos aceleró la pandemia en este tema de la tecnología, pero hay un problema, la conectividad, las redes, por ejemplo, y ahí es una de las deficiencias en gran parte del país, especialmente, Carlos, en las zonas rurales del Ecuador. Ahí es donde se tiene mucho problema. Empiezan ya las clases virtuales y hay mucha gente, muchas personas que no tienen conectividad, no tienen internet. ¿Cómo llegar a esos lugares? Entonces yo creo que es una tarea ahí para los mismos gobiernos locales. Veía yo un reportaje ayer a nivel nacional, no recuerdo el cantón, en donde estaba brindando cobertura total y gratuita a un cantón acá en el Ecuador. Por ejemplo, me parece que es importante eso porque llega a todos, ¿no? O sea, creo que es un buen servicio ahora especialmente. Así es que hay que, hay que estar ahí pendientes y creo que es una tarea que los gobiernos, tanto parroquiales, tanto locales y nacional, obviamente, y el provincial, deberían ponerle mucha gana y mucho énfasis realmente en ese asunto, Carlos. Absolutamente, y sobre todo nuestra sociedad civil, ¿no? A veces nos quedamos un poco haciendo la siesta, nuestra sociedad civil, nuestras organizaciones, nuestras asociaciones, nuestros sindicatos, los clubes, también la sociedad civil necesita, el Ecuador necesita esa reincorporación en la opinión, en el compartir responsabilidades, en el sugerir oportunidades, en generar propuestas para los estamentos gubernamentales que nos dirigen y nos coordinan. Esto de la conectividad es fundamental. Mire, inclusive nosotros de acá desde Otavalo no tenemos un sistema excelente y se supone que estamos en una zona urbana, en pleno centro de la ciudad, pero no es así. Y lo mismo sucede en Quito, en Guayaquil, en otras ciudades. La conectividad no es buena, ni siquiera en los cascos urbanos. Entonces, en el sector rural todavía, pues, esto nos crea un déficit de nombre. Eso es interesante porque uno tiene que acoplarse a la realidad. A veces nosotros como gobierno hacemos leyes, normas y estamentos, pero sin tener en cuenta, sin salir primero a dar una vuelta por el camino, por lo que está sucediendo. En algunos momentos cuando yo trabajaba en salud siempre se sorprendía porque decía, antes de tomar la primera decisión, déjeme ir a conocer cada uno de los centros de salud. Me decía, pero doctor, se va a demorar un año. Le digo, no. ¿Cómo puedo tomar yo decisiones sobre un territorio, sobre personas, sobre organizaciones que no conozco? Primero conocer
y luego respirar profundamente antes de tomar las decisiones. En relación a esto del Internet y la economía, hay una noticia también, un pequeño detalle, un titular dice: el Reino Unido perderá 29.000 millones de dólares debido a la pandemia. En la economía británica, nos dice, perderá 29.000 millones en el año 2020 por el impacto de la pandemia en el turismo. Miren lo que nos está hablando específicamente. En el turismo, en los viajes de negocios, amenazando hasta 3 millones de empleos desde el Reino Unido, advirtió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo está haciendo ya estudios y análisis sobre cuándo perderá cada país en esta área. Este organismo estima que el gasto de los visitantes internacionales disminuirá un 78% en comparación con el año 2019. El sector turístico representa el 9% de la economía británica. Sin embargo, la noticia también añade que las compañías que trabajan en lo que tiene que ver con conectividad, online, internet, etcétera, con las TICs, han aumentado y a veces hasta duplicado su cotización en bolsa de valores. Es decir, todas las empresas que trabajan creando, impartiendo, gestionando, invirtiendo en el área de la tecnología y la información han aumentado su cotización en bolsa de valores. Es decir, uno de los pocos sectores que sobrevive en la economía y que no solamente sobrevive, sino que se incrementa, es el del Internet, porque está siendo utilizado para sobrevivir en esta época difícil. Y como nos había pedido pues la compañera, la abogada de Guayaquil, Sheila Rivadeneira, experta en cuestiones penales, nos decía, penales y civiles. Alguito, pequeños detalles sobre macroeconomía y sobre índices financieros, y explicando un poquito qué quiere decir cada uno de ellos. Se habla del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Este es un promedio para lo que será el año 2020, o sea, para lo que estamos viviendo. Digo lo que será porque todavía no terminamos. Va a haber un decrecimiento del menos 9,6%. Menos 9,6%. Eso nos prevé el Banco Central del Ecuador. Esta es la fuente. Hasta el día lunes 7 de septiembre esta información. Entonces, el Producto Interno Bruto no es otra cosa, para decirlo así a nuestros televidentes, que la suma de todo lo que se compra, todo lo que se gasta, todo lo que se construye, todo lo que se paga. Es una sumatoria en bruto, como dice su nombre, de todas las actividades económicas de compra y venta, de inversión en el país, sector público y privado incluido. Es decir, toda la actividad económica de un país. En este caso, pues, se supone que va a haber un decrecimiento del 9,6%, algo que obviamente estaba pronosticado, pues hemos suspendido la economía durante varios meses. Otro detalle interesante es el ingreso per cápita. Vamos hoy día a hablar solamente de tres, en satisfacción a nuestros compañeros, a nuestros amigos que nos piden este dato. El ingreso per cápita, cápita quiere decir cabeza. Ingreso per cápita quiere decir cuál es el promedio de ingresos, es solamente un promedio matemático, no un índice. ¿Cuál es el promedio de ingresos que tiene una persona en el Ecuador que es parte de la población económicamente activa, es decir, una persona en edad reproductiva o en edad productiva? Estamos hablando de un promedio de los ingresos. Estamos hablando de 4.181 dólares por año. Esto es un promedio en el año. Es decir, que un ciudadano ecuatoriano promedio, entre la gente que más gana, la que menos gana, la que no gana nada, tenemos un ingreso per cápita de 4.181 dólares en el año. Eso como información general. Luego podemos quedarnos con la tasa de empleo adecuado y tasa de desempleo. La tasa de desempleo está en 13,3%, es decir, de cada 100 personas en edad reproductiva en el Ecuador, 13 personas están en desempleo total, global, ¿no? Luego se habla aquí en el Ecuador de la tasa de empleo adecuado. Estos son eufemismos realmente. La tasa de empleo adecuado se está refiriendo no solamente a las personas que, aunque tuvieran un ingreso, así sea de 10, 15 dólares al mes, un pequeño ingreso, medio tiempo, una hora, ya se considera la tasa de empleo adecuado. Entonces se habla del 16%. En posteriores programas hemos de ir poquito a poquito conversando, profundizando sobre índices, estos índices económicos que consideramos que sí son importantes. Se ha pedido también de nuestros amigos de Guayaquil, la cotización del dólar en relación al euro está en 0,83.
Un dólar equivale a 0,83 de un euro. Estimados amigos, aquí estamos con Ciudad Televisión. Y Oscar, ¿cómo vamos desde Antonio Ante, ese lugar tan hermoso de la provincia? Sí, señor. Solo dos cosas antes de ir con la siguiente nota. Para que no se me vaya, yo creo que también es un trabajo pendiente para las autoridades, Carlos, respecto al control de los costos del Internet. Obviamente que como hay más demanda y lamentablemente la viveza de criolla, ¿no? Entonces muchas de las empresas los precios los tienen elevados. Entonces yo creo que la Defensoría del Pueblo, seguramente las autoridades de control deberían estar pendientes de este servicio que en este momento se ha vuelto sumamente importante. Bueno, mire, yo más adelante quiero echarle un vistazo y un análisis. Ayer la señora alcaldesa dio a conocer las nuevas medidas de seguridad que se van a implementar en la ciudad blanca de Ibarra. Así es que no las he visto todavía, vamos a con ustedes a echarles un vistazo, vamos a ir analizándoles cada uno de ellas y viendo los pros y los contras que pueden tener esta información que nos brinda desde la ciudad de Ibarra. Mientras tanto, decirles que se barajan tres nombres que reemplazarían a Rafael Correa Delgado en el binomio de Centro Democrático, como es de conocimiento ya. Ayer se dio el, el veredicto ya final prácticamente, cerrando este caso Sobornos, sentenciando a 8 años de prisión a más de 15 implicados en este caso, en donde se encuentran el expresidente de la República y el ex vicepresidente también, Rafael Correa y Jorge Glass, Alexis Mera y otro poco de funcionarios públicos de la década de Rafael Correa. La ratificación de la sentencia contra Rafael Correa obliga a la coalición Centro Democrática Fuerza Compromiso Social a buscar la figura que reemplazaría al exmandatario como precandidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Aunque aún no hay una postura única, se barajan tres opciones. El periodista Carlos Arrabascal, la economista María Elsa Viteri y la hermana del expresidente Pierina Correa. Los tres están en el radar de la alianza que se autodenomina como progresista. El propio Rafael Correa lanzó esos cuadros tras conocer el veredicto del Tribunal de Casación, que ratificó, como lo dije al inicio, ya 8 años de prisión y la inhabilitación de sus derechos políticos. Así es que tres nombres baraja la unidad o el Centro Democrático para estas elecciones. Tres de los candidatos, María Elsa Viteri, Carlos Arrabascal y la hermana del ex vicepresidente Pierina Correa. Así es que así están las cosas en el mundo político, mi querido Carlos. Excelente. Yo espero que esta situación, todo lo que ha sucedido desde el punto de vista no solamente de infringir las leyes del país a todo nivel, sino también en el hecho de infringir las normas morales, las normas éticas, debe hacernos reflexionar, no solamente como líderes políticos, porque algunas veces hemos conversado con nuestros entrevistados, con nuestros amigos, con el público en general, las instituciones, y decíamos de que los mandatarios, nuestros mandatarios, salvo de que régimen de facto y en el cual fuera una dictadura y nadie tuviera la opción a decir nada, y aún así, en la realidad, todos nuestros líderes, nuestros representantes, nuestros presidentes de junta parroquial, nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestros presidentes, vicepresidentes, etcétera, son un reflejo de una cultura, de un país y de una manera de vivir. Y ese es el mensaje entre líneas, la reflexión entre líneas fundamental. Yo estoy muy adolorido como ciudadano latinoamericano, como ciudadano ecuatoriano, de ver cómo la imagen, porque miren, aquí no es cuestión de nombre, mañana o pasado nos olvidaremos de Juan, de Pedro, de Luis, de María, pero nos recordaremos el sufrimiento y el dolor que ha tenido
como imagen y como integridad el Estado como instrumento, como nación, como representación de una comunidad. Estamos refiriéndonos que cuando nosotros decimos el Estado ha infringido las normas a través de sus mandatarios, de su gobierno, él no ha sido transparente con su gestión. Estamos hablando de que ese Estado es un reflejo de nosotros como población. Nosotros tenemos esa responsabilidad, que nunca más vuelvan a aparecer esos titulares, ni en el gobierno anterior, ni en el ni en el que vendrá, ni en el de 10 o 20 años atrás. Es fundamental que nosotros como ciudadanos podamos involucrarnos en esta tarea de evitar ser parte de los problemas, por no decir esa palabra terrible de corrupción, en los problemas de falta de ética en la gestión. No importa en qué lugar sea, la falta de ética comienza en la casa, cuando usted permite que su hijo haga algo inadecuado, o su hija, ahí comienza la falta de ética. Cuando usted solapa a sus familiares una actitud que no va con la verdad. Es decir, nosotros como población, como ciudadanía, tenemos responsabilidad de todo lo que ha sucedido y lo que sucederá. Hace no mucho tiempo, un par de años, creo, yo tuve la oportunidad de conversar con un funcionario público, le decía, pero economista, usted es una persona, conoce, tiene experiencia, este documento que usted tiene aquí, este documento no es adecuado, no está con las normas. Y la respuesta que yo tuve es: mi doctor, sí, tiene usted razón, disculpe, pero yo tengo 3 hijos. Entonces, yo entiendo de que muchas veces, y esto quiero decirlo con mucha claridad justo para terminar el comentario, yo entiendo que han habido situaciones y líderes que realmente en algún momento determinado, ahora y antes, nos han hecho salir de las normas éticas. Pero es nuestra responsabilidad como ciudadanía decir: alto, stop. Una persona sola puede ser, no existe Superman. No es que una persona sola engaña a 16 millones de habitantes. No, los 16 millones de habitantes somos corresponsables de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en las próximas elecciones. Esta respuesta yo se las comparto con todo cariño, con todo aprecio, cuando uno dice: es que a mí me toca obedecer porque tengo 3 hijos. Es una manera como de involucrar una responsabilidad a seres que ni siquiera pidieron venir al mundo. Entonces, no es una justificación la obediencia para salvar el pellejo o el puesto de trabajo y apoyar una actividad que no es ética, de nuestro jefe, de nuestro director, de nuestro padre de familia, del presidente del barrio, no importa dónde estemos. Recordar siempre que estos titulares son productos también de nuestra responsabilidad. Óscar, no sé si estás de acuerdo, si tienes algún comentario más, si no pasamos con esta noticia, una noticia que me parece interesante, ha quedado un poquito de lado, sobre estos amores del pasado internacionales que hubieron. Julian Assange vuelve a los tribunales para definir si es extraditado o no a los Estados Unidos. Esto viene del periódico El Universo. Correcto, sí, no, solamente decirte que, y hacer un poco un acto de reflexión y de conciencia. Es muy fácil cuando uno está en una zona de confort y observamos los noticieros, leemos los diarios y nos enteramos los actos de corrupción que se están dando en el país, muy de acuerdo. Y es muy fácil levantar el dedo, pero como decías tú, Carlos, yo creo que también es importante hacer una autorreflexión y darnos cuenta, ¿no?, que el cambio radica en uno, en tu casa, en ti, realmente, para que pueda esto replicarse a lo macro, acá en la base, ahí, en su hogar, porque si no, yo conozco amigos, personas que, presidentes de los barrios, mira, en la más mínima están para agarrarse, aunque sea un esfero, aunque sea un borrador, aunque sea una resma, ¿no? Y a la final termina siendo un acto de pérdida de valores, ¿no? Un acto de robo. Sí, no, el robo no está estipulado por la cantidad
mínima o máxima, pero desde ahí, y ese tipo de cosas tenemos que reflexionar los funcionarios públicos, ¿no? Sí, por ahí se les pega muchos, como te dije, los esferos, las resmas y el tiempo, porque cuando tú entras a una función pública, por mencionar, Carlos, estás sirviendo al pueblo y estás trabajando y están pagándote recursos de los impuestos del pueblo. Te debes a la gente como funcionario público. Y lo único que el ciudadano necesita o desea es que te den esa posibilidad de que al menos te den un buen trato y que el tiempo tuyo sea respetado. Que no esté la secretaria por un lado en la otra oficina conversando con la persona, llamando por teléfono en las cosas personales, arreglándose, maquillándose, cosas como esas. Es también una forma de robar el tiempo y ahí también radica el cambio, no solamente en el presidente, vicepresidente, donde es más visible por los medios de comunicación, acá abajo, en los lugares, como dije, en la casa, en lo más mínimo, en lo más pequeño, también ahí es donde tiene que entrar el cambio, Carlos. Solamente eso y continuar con la información. Gracias. ¿Te parece si aprovechamos, Carlos? Perdón. Mira, José Luis Jacome nos manda saludos. Marios Alnair, Oscar Mendoza está observando también, Cristian Guevara, Carlos Arciniegas, Wilson Tituania, Carlos Javier Quispe, Elber Mosquera, Luis Fuerte, Silvia Carrera, Laurita Solano, Luis Suárez, María Elena Elizabeth Melo, dice Chuy Calderón, Fernando Torres, Guillermo Ramírez, bueno, una lista intensa que nos están observando, Carlos, así que un saludo, gracias por estar, ayúdenos compartiendo, por favor, la transmisión para poder llegar a más gente, ¿ok? Muchísimas gracias para todos los amigos, para todas las personas que nos ven, que aprecian pues el producto que estamos brindándoles, que estamos pretendiendo brindarles con mucha humildad y con mucho cariño. También para Milton Ordóñez, nos dice desde Yaguarcocha. Milton Ordóñez, muchísimas gracias, un saludo también. Muchas gracias por sus palabras de ánimo y de cariño. Estábamos con Julian Assange, vuelve a los tribunales para definir si es extraditado a Estados Unidos. El australiano podría pasar hasta 175 años en la cárcel si es llevado y juzgado en el país norteamericano, dice la noticia esta vez del diario El Universo. Julian Assange vuelve a los titulares con la reanudación de su juicio en Londres, en el que se juega su posible extradición a los Estados Unidos. Recordemos que Julian Assange estuvo asilado en nuestra embajada durante más de un año. Durante ese tiempo hubo muchos conflictos, había tanto Australia como la Gran Bretaña, lo pedían para juzgarlo, para que responda a los cargos virtuales o no que habían, y también pues los Estados Unidos. Assange es una figura controvertida que polariza opiniones, puesto que para algunos es un infatigable defensor de la transparencia. Por eso agradecemos mucho al equipo editor que nos envía esta noticia, porque trata de presentarnos noticias, titulares que son polémicos, donde hay mucha gente que está a un lado, otros al otro en la opinión. Entonces, se lo ve a Assange como un defensor de la transparencia, por esto de hackear pues, las cuentas informáticas, las informaciones, sobre todo del gobierno norteamericano, pero para otros es un peligroso divulgador de secretos, ¿no? Justamente por esto último, Washington lo quiere para juzgarlo por espionaje, ya que decidió publicar en Wikileaks, su página web, en el año 2010, hace ya 10 años, cientos de miles de documentos secretos estadounidenses que dejaron al descubierto sus prácticas en las guerras de Irak y Afganistán, que incluían muertes de civiles, torturas y operaciones militares clandestinas. Alguien decía entre líneas, en la sociedad de la transparencia, como le llama Peter Sloterdijk, un famoso filósofo europeo, en la sociedad de la transparencia ya no quedan los secretos, ¿no? Y además, si usted actúa siempre recto y transparente, pues los secretos no tienen razón de ser, pero vemos que no es así. Pero la difusión en línea de documentos no editados que dejaban al descubierto nombres de informadores también le valió el distanciamiento de algunos periódicos que habían colaborado inicialmente con él, y Washington lo acusó de poner vidas en peligro debido a su irresponsabilidad. Aquí tenemos las diferentes opiniones y perspectivas sobre Julian Assange. Pese a esto, el caso que lo llevó a la justicia fue otro. Miren ustedes, qué paradójico.
El 18 de noviembre de 2010, Suecia lanzó una orden de arresto europea en contra como parte de investigación por violación y agresión sexual. No tenía nada que ver con la cuestión del documento secreto. Agresión sexual, dice, a 2 mujeres suecas en agosto de ese año. Él aseguró, Julian Assange, que fueron relaciones consentidas y se entregó en Londres, no se entregó a las relaciones consentidas, se entregó él en Londres a la policía el 7 de diciembre. Fue puesto en arresto domiciliario. En febrero de 2011, un tribunal de Londres validó la solicitud de extradición de Suecia, pero él temía que fuera un caso para luego ser extraditado a Estados Unidos, razón por la que se refugió en la Embajada de Ecuador el 12 de junio. Miren ustedes, estamos hablando del 2011. El entonces presidente Rafael Correa le concedió asilo, pero Londres nunca le otorgó un salvoconducto para que pueda viajar a Ecuador, por eso se quedó en la embajada. Esto hizo que permaneciera en la sede diplomática del Ecuador hasta abril del año 2019, del año pasado, cuando el actual presidente Lenín Moreno le retó la protección y la policía entró por él y lo trasladó a una prisión. Recordarán ustedes, este evento tuvo personas a favor y en contra. Bien, de igual manera, se le retiró la nacionalidad ecuatoriana que se había dado 2 años antes, luego de que la Cancillería declaró como acto administrativo lesivo el proceso en que se le otorgó su carta de naturalización. Su largo encierro en la embajada fue apagando su protagonismo mediático, hasta que en noviembre del 2016 se inmiscuyó en las elecciones estadounidenses y en octubre del 2017 en el proceso independentista catalán en España. Wikileaks contribuyó probablemente a la victoria de Donald Trump al publicar miles de mensajes secretos de la campaña de su rival demócrata Hillary Clinton, aparentemente filtrados por Rusia. Miren ustedes, esto es como una telenovela. Assange negó estar al servicio de Rusia y afirmó que Wikileaks ha publicado miles de documentos críticos con su presidente Vladimir Putin. Por ahora cumple una sentencia de 50 semanas de prisión por violar las condiciones que cumplía en su libertad provisional en 2012. Mientras Estados Unidos lo quiere en su territorio para juzgarlo por 17 cargos en virtud de las leyes de antiespionaje y podría pasar 175 años en la cárcel. Así son las normas de justicia de cada país, 175 años en la cárcel. La justicia británica comenzó a analizar el pedido de extradición a fines de febrero, pero todo quedó en pausa por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el lunes se retomó el caso y los ojos del mundo ven hacia Londres para saber qué ocurrirá con este australiano de ahora 49 años, piel pálida, cabellos canos y expresión sombría, nos dice El Universo a partir de AFP, de la agencia AFP de prensa. El Consejo de Europa ha dicho que permitir su extradición tendría un efecto escalofriante en la libertad de prensa, pero Estados Unidos defiende que no es periodista sino un pirata informático. Ahí tienen ustedes la dicotomía, ¿no? Y asegura que ayudó al analista de inteligencia Chelsea Manning a robar estos documentos secretos antes de exponer el material a los ojos del mundo. Durante los 7 años que pasó en la Embajada de Ecuador, 7 años, en Londres, Assange recibió visitas de todo tipo, incluso tuvo en secreto 2 hijos con la abogada sudafricana Stella Morris. Además, se denuncia que todos sus movimientos fueron espiados por una empresa española, la cual es investigada para saber quién tenía acceso a la información que registraba en el lugar. Esta es la noticia. Julian Assange vuelve a los tribunales para definir si es extraditado a Estados Unidos y a través de esta noticia Ecuador vuelve a la primera plana de los teletipos internacionales. Oscar, aquí estamos desde Atuntaqui. ¿Qué nos cuenta sobre esta noticia? Y bueno, continuamos con Ciudad Televisión para ustedes, amigos. Sí, señores. Reflexionando sobre cada gota de tinta de los titulares. Claro que sí. Gracias a la gente que está ya con nosotros. Son las 9:44. Desde la provincia de Imbabura estamos generando este informativo. Mire, bueno, Carlos, te propongo algo.
tengo acá algo en la parte local para ir conversando y analizando las nuevas medidas las nuevas medidas, por aquí le tenía, déjame ver. Sí, aquí está, las nuevas medidas de prevención que rigen en el Cantón Ibarra desde el 14 de septiembre. Muy bien. ¿Sí? A ver, vamos a ver, son algunas, ¿no? Entonces, ¿te parece si es que le vamos ahí para Perfecto. darle entrar un poco en la parte local, ¿ok? Por favor, que esto es muy importante, sí, para nuestros televidentes. A ver, Adelante. vamos. Dice, el primer punto dice plan educativo, aprendamos juntos en casa. Las clases presenciales en el sistema educativo de todo nivel se mantienen suspendidas, dice. Sí, sí, ¿no? Se mantienen suspendidas y de lo que entiendo se van a mantener y van a mantenerse de forma virtual. Entiendo que, Carlos, las universidades también están en esa onda. ¿Tú cómo tienes conocimiento al respecto? Virtual. ¿Se mantienen en la vida, Tenemos en la onda virtual? información, sí, sí, tenemos información directa. La PUCESI, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, está trabajando tanto a nivel de pregrado como posgrado. Justo vienen de terminar sus posgrados en sistema online. Inclusive los posgrados o las maestrías que eran presenciales, la universidad, haciendo un gran esfuerzo, se adaptó a esta modalidad online para poder terminar el ciclo de maestría que estaba establecido, que terminó justamente este mes de agosto, el agosto pasado. Lo mismo la Universidad Salesiana también está trabajando a nivel del sistema online, de lo que tenemos pues contacto directo con las instituciones, y el resto sé que casi todas las universidades están, sobre todo las universidades privadas, están, universidad que vemos, pues están promocionando el estudio tanto online como tanto en el pregrado como en el posgrado. Sí, sí, absolutamente. Ok, vamos, mira, dice otro de los puntos, dice transporte público en los buses. Vamos a ver qué medidas se van a tomar. Dice que funcionará el 100% de las rutas. Ojo, el 100% de las rutas con el 75% de aforo de acuerdo a su capacidad. ¿Ok? Hay que diferenciar, ¿no? En estos porcentajes. Funcionarán el 100% de las rutas. Esto quiere decir, Carlos, que todos los buses en Otavalo, absolutamente todos vuelven a la normalidad al 100%. No hay pretexto ya que no hay Perfecto. buses para Caranqui, para algunos lugares alejados. Ese es el 100% y el 75% de aforo de acuerdo a su capacidad. Esa es una de las medidas que está en el transporte público, Carlos. Perfecto. Un detalle muy importante, recordar, y esto es una promoción que no podemos olvidar, recordar siempre, por favor, el uso de la mascarilla, sobre todo cuando usted está en lugares públicos, cerca de personas. Bueno, si usted en su casa está solo, no hay ningún problema, pero si usted está compartiendo con otras personas, por favor, es fundamental. El coronavirus no ha sido vencido, desgraciadamente está aquí. Tenemos noticias, hemos de conversar en futuros programas sobre cómo está la tendencia a nivel nacional. Sabemos que en la ciudad de Quito comienza a disminuir la intensidad, la frecuencia de contagio, pero el coronavirus todavía está y estará con nosotros. Así que, por favor, ahora que con el 75% de aforo está funcionando, va a funcionar ya el sistema de transporte, no olvidarse de usar la mascarilla, es fundamental, ¿no? Y ahora que, Carlos, ahora que tú mencionas lo de la mascarilla, es fundamental la utilización de la mascarilla, pero también es fundamental la correcta utilización de la mascarilla, Carlos. Así Porque es. ahí he visto que te pones o se ponen solamente cubriéndose la boca, cubriéndose parte del rostro de forma incorrecta y no tiene sentido eso. Claro, sobre todo la nariz, debe incluir la nariz, ¿no? Esto es fundamental. Si usted la tiene solamente en la boca, la función es extremadamente parcial. Tiene que cubrir la nariz porque la nariz es el órgano que aspira el aire y en el aire están los virus y que también expele al respirar. También por la boca cuando hablamos, etcétera, pero la nariz es fundamental. El tapabocas debe estar cubriendo la nariz y el resto pues de la parte inferior de la cara. Caso contrario, si usted lo lleva en el cuello o como arete, pues
ahí no cumple ninguna función, no se cumple solamente como un fetiche. Un poco, pues, para recordar que es fundamental que cubra la nariz y la boca, sobre todo cuando estamos cerca. El aislamiento también es fundamental. Y una cosa que hemos aprendido, conversábamos, un saludo también aquí a muchos de nuestros vecinos acá en Otavalo que nos decían, una de las cosas positivas que hemos aprendido es lavarnos las manos con jabón. Dice, al fin hemos logrado que nuestros hijos cada 20 minutos, 2, 3, 4 veces en la mañana y en la tarde nos lavemos la mano con jabón de manera delicada, cubriendo todas las partes de la mano. Esto es fundamental. El lavado permanente de manos, eso realmente es importante y no nos cuesta mayor cosa. Y pues el aislamiento, tratar de no, ya no es tiempo de muchas, ahorita es tiempo de coronavirus, no es tiempo de muchas, no es tiempo de estar pues cercanos, pegados, a excepción pues obviamente de su esposa, de su familia que usted conoce, con la que convive, y siempre y cuando sepa que no hay nadie contaminado. Si hay alguien que es coronavirus positiva, aunque no tenga síntomas, hay que aislarlo 2 semanas para que no distribuya, no contamine la enfermedad al resto de las personas y sobre todo pues a nuestros abuelitos, nosotros vamos para allá ya en unos añitos, ya, los abuelitos, ¿no? A cuidar los abuelitos. Recuerden que aunque a mí no me produzca nada la enfermedad, pero yo soy responsable de contaminar a mi abuelito, a mi abuelita, a mis bisabuelos, a mis bisabuelas. Fundamental esto, pues, de la mascarilla. Sí, señor. Muchísimas gracias también. Hay un detalle económico, no sé si Oscar estaba mirando aquí que nos piden desde Quevedo, caramba, un saludo para amigos, familiares, personas que nos están viendo en Quevedo. Nos están pidiendo si podemos compartir, no sé si te parece, Oscar. Sí, dale. Sí, seguro, claro, no hay problema, dale. Claro que sí. Dice, por favor, si nos pueden avisar en esta semana a cómo está el precio del barril de petróleo. Dice, bueno, el precio del crudo WTI a fecha 4 de septiembre, le estamos dando la información más actualizada, recuerden que son precios que fluctúan, está en 39,46 centavos de dólar el barril para los amigos de Quevedo. 39,46 centavos el barril del crudo WTI. Y del crudo Oriente está en 36, un poquito más bajo, 36,25 dólares el barril. La producción diaria de crudo del Ecuador. ¿Cuánto petróleo produce el Ecuador diariamente? Dato del Banco Central del Ecuador al 1 de julio es de 528.218 barriles, es decir, un poquito más de 500.000 de barriles diarios produce el Ecuador. Las exportaciones de crudo hasta mayo, corte a mayo del año 2020, han sido de 1.436 millones de dólares. Bueno, eso es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Oscar, y continuamos con Ciudad Televisión. Correcto. Mira, a ver, otro tema importante en estas nuevas disposiciones, Carlos, la circulación de vehículos. Dice que en la ciudad de Ibarra se elimina el uso de salvoconductos y se elimina todo el tipo de restricción vehicular por el número de placa y horario. Así es que se vuelve prácticamente la normalidad, Carlos, ¿no? O sea, había la restricción por las placas, pero a partir de ahora, del 14 de septiembre, prácticamente se elimina el salvoconducto, se elimina todo tipo de restricción vehicular por el número de placa y el horario, ¿no? 14, ¿cuándo es 14 de septiembre para nuestros televidentes? A ver, hoy llevamos 9, Carlos. Miércoles 9, jueves 10, viernes 11, sábado 12, domingo 13. Lunes 14. Entonces, a partir del lunes 14 yo dejo de mirar la placa de mi vehículo, solamente salgo de acuerdo a mis necesidades. Ya no está eso de placa impar, placa par, etcétera. Estamos bien, ¿no? Con esa información. Sí, señor. Entonces, esto, a ver, mira, dicen la parte de los escenarios deportivos. El acceso a la ciudadanía será de lunes a jueves, de 6 a 20 horas. Viernes y sábado y domingos, dice, de 6 a 18 horas con un aforo máximo de 30 personas.
Ok. Entonces, pero ahí, a ver, ahí quiero quedarme un poco y ayúdame, Carlos. A ver, dice a los escenarios deportivos. Entiendo que debe referirse también a los estadios, coliseos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que lo que están Absolutamente. autorizando es simplemente la actividad deportiva. Si hay un partido de Así es. fútbol, se me ocurre en el barrio, ¿no es cierto? O en el coliseo, estarán autorizados a que entren, si es de fútbol, 11 jugadores, 11 más 11, 22, y dice máximo de 30 personas y 8 personas más. Bueno, un aforo del 30%, yo tengo la impresión de que te No, refieres en no, relación a la Carlos, capacidad, no es un aforo de 30%, es con un ¿no? aforo máximo de 30 personas. Ah, ya, perfecto, muy bien. Pues sí, sí, en ese caso se comprende que van a ser los 22 jugadores y 8 personas más. No, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Está tan limitado, pero claro, se comprendería así. Yo había pensado que el aforo tal vez lo refería a la capacidad total de personas en un local, en un bus, en un estadio. Por ejemplo, si un bus tiene la capacidad para 60 personas, pues solamente será el 30%, o sea, 20 que pueden estar. Si es un estadio que tiene una capacidad para 1000, pues solamente serán 300. Pero bueno, habría que ver cómo van afinando pues las decisiones en cuanto al detalle sobre el aforo, cómo van poco a poco Porque, explicándolo, interpretándolo. porque Carlos, a veces es medio, perdón, es medio contradictorio, ¿verdad? Imagínate, ahí cuando autorizaron o se autorizó la apertura, por ejemplo, de los cines, ¿cierto? Ahí te dan un porcentaje del foro total, pero en un Así es. espacio cerrado, mientras que a un espacio abierto, por lo general en la provincia de Imbabura, los estadios no es que son cubiertos, los estadios son en su mayoría abiertos al aire libre, pero ahí te limitan un número exacto, no más de 30 personas. Entonces es medio contradictorio cuando en los Sí, cines, yo pienso en que otras habría que, actividades te dan un porcentaje más amplio y donde sí es en un espacio cerrado. Entonces medio contradictorio ahí, Carlos, ¿cierto? No sé si compartas realmente conmigo debe ese ser una criterio. cuestión nebulosa también desde el punto de vista de salud pública, porque lo importante, un elemento importante es la proximidad. O sea, puede ser que yo estoy en un restaurante o en un estadio con capacidad para 10.000 personas y estamos solo 100, pero estamos los 100 uno al lado del otro, totalmente contiguos y a lo mejor hasta sin las medidas, pues, sin las medidas de protección. Entonces, yo me preguntaría en ese caso, lo importante, el criterio técnico de la salud pública importante es el aforo, o sea, el porcentaje de personas en un local o la proximidad de esas personas. Porque podemos ser solo 100, pero los 100 estamos uno al lado del otro, uno Claro. contigo en el otro, y entonces la contaminación obviamente se facilita. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Pienso que se necesita hilar un poquito más fino desde el punto de vista técnico, el aforo realmente a qué nos referimos exclusivamente a densidad de población, a número de personas en función de la capacidad de un local, nos estamos refiriendo a la proximidad de las personas. Yo creo que es fundamental mantener, eso sí, el distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros, me parece. Yo creo que vamos a celebrar el Papá Noel con esa medida e inclusive mucho más allá. Pero mucho ojo, ¿no? Hay que esperar que las autoridades afinen. Es importante el criterio técnico en esto, ¿no? Para poder indicar a la ciudadanía y sobre todo tomar decisiones que no las vayamos cambiando, ¿no? Porque eso también he notado que en nuestro contexto, el día lunes tomamos una decisión, el martes la corregimos, el miércoles la volvemos a cambiar. Entonces, eso genera confusión a nivel general. Es mejor sentarse, reflexionar, demorar un poco, pero con paciencia y reposo, dice el refrán, una hormiga se come un oso.
reflexionar y tomar las medidas, pues una vez que salgan las medidas, que sean medidas bien estudiadas, bien analizadas, con criterio técnico, que no haya que estarlas variando de un momento al otro. Pero lo que sí le recomendamos como médico de salud pública, le recomendamos a toda la población, niños incluidos. Recuerden que los niños pueden no tener la enfermedad como síntoma, pero son contaminantes. Si son positivos, usar siempre su mascarilla, 1,5 metros, 2 metros de aislamiento, evitar los lugares cerrados, obviamente, y bueno, mantener una buena hidratación, sobre todo el agua, es barato, lo podemos tener, mantener una buena hidratación, dormir bien, reposar y tener siempre la esperanza que luego de la pandemia hay un mañana, hay un futuro, y ese futuro no son las elecciones, son nuestra propia elección personal por la ética, por la moral. Sí, ahora mira, yo quisiera aumentar ahí un poco, que estas disposiciones deberían ser explícitas realmente, o sea, y no ahí mandarte un mensaje tácito, ¿no? Mira, y digo por lo siguiente, Carlos. En los gimnasios, hace rato hablábamos, por ejemplo, de los escenarios deportivos, ¿cierto? Y ahí te dice de lunes a jueves de 6 a 20 horas, viernes, sábado y domingo de 6 a 18 horas, con un aforo máximo de 30 personas. El siguiente, escucha mira. Gimnasios, entretenimiento, centros de entretenimiento y similares, dice, ¿no? Se autoriza la reactivación con las normas de bioseguridad, uso obligatorio de mascarilla, toallas personalizadas y lavados de mano, te dice. Mira, y ahí se acaba para los gimnasios. Entonces, ahí es cuando yo te decía, o sea, mira, aquí no te dan un límite de personas, por ejemplo, como en los espacios deportivos que son un poco más amplios, por ejemplo, gimnasios, centro de entretenimiento, por ejemplo. Yo entiendo como centro de entretenimiento y similares, por ejemplo, un karaoke, una discoteca, que son, Claro. que son espacios limitados, para esta actividad. Pero ahí no te dan un número. Y en la actividad deportiva, entiendo yo, al menos desde mi punto de vista, porque yo salía a jugar fútbol en el estadio de mi barrio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es un poco más amplio que una discoteca, un karaoke. Ahí te limitan el número a 30 personas. Y en espacios como estos, gimnasios, discotecas, karaokes, entiendo yo que, y similares, dice, se autoriza la reactivación con las normas de bioseguridad, uso obligatorio de mascarillas, toallas personalizadas, lavado de manos. Pero ahí te dejan al libre albedrío la cantidad, Carlos. Claro, ese es un vacío que no se lo puede, no podemos permitirlo, no se debe dejar eso. Cuando hablamos del aforo, tenemos que tener la idea del criterio técnico de lo que es un espacio abierto y lo que es un espacio cerrado. Por ejemplo, un estadio de fútbol, una cancha de fútbol es un espacio abierto, al aire, generalmente, ¿no? Nosotros no tenemos escenarios con techo y todo hermético. Por otro lado, una discoteca, un cine es un espacio cerrado, por más que tenga su sistema de ventilación, etc. Entonces, si uno establece criterio, debemos establecer dos criterios. Primero, el criterio del aforo, en el sentido de, bueno, el cine puede tener, si la capacidad es de 100 personas, el 30%, solo 30 por cada función, lo cual tiene un impacto económico importante, pero hay que prevenir la salud de la población, que no se contamine. Pero hay un segundo criterio. O sea, si las 30 personas están uno encima del otro, disculpen la expresión, pues no se cumple, aunque el aforo fuera el 30%, no tiene razón de ser. Tiene que cumplirse el distanciamiento también de 1,5, 2 metros de separación entre cada televidente y cada persona que está viendo el cine. Y además de eso, el uso de la mascarilla. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si nosotros estamos hablando de un escenario abierto, ahí la pregunta es, ¿vamos a establecer la necesidad del mismo aforo? Yo personalmente diría sí. ¿Por qué? Porque la mejor manera de comunicarse a la población con una normativa es que esa normativa sea comprensible y sea general. Comprensiva, que sea clara, explícita. Y general, que sea la misma cifra para todos y que no se cambie. Si usted le dice 30% para los lugares cerrados, déjelo también por los abiertos. A lo mejor los abiertos podría ser un poco más. Pero si usted cambia las cifras, la población se va a confundir y dice, bueno, finalmente en el cine era 30% o 45%, en el estadio era 45 o 30%. Deje una sola cifra, deje el aforo en el 30%, evalúen, dése un mes para evaluar, a ver cómo está la cifra de contagio sobre todo,
y mantenga esas cifras generales, pero sobre todo priorice el segundo elemento del aforo. Fuera del aforo es la separación y el uso de la mascarilla, la separación de las personas, 1,5 2 metros, para que no haya pues ese intercambio de aire, digámoslo así, que lleva a la contaminación. Esa sería pues la sugerencia, la reflexión que podemos hacer en relación a esta medida. Mira, Carlos, aquí dice, por ejemplo, el uso de piscinas y áreas húmedas, dice, ¿no? Se autoriza como servicio complementario de establecimientos de alojamiento turístico. Se autoriza como servicio complementario de establecimientos turísticos. A ver, pero obvio, ¿quiénes tienen una piscina ahí? ¿A quiénes están prohibiéndoles en este caso? Se autoriza como servicio complementario. Generalmente las piscinas están en las hosterías, en los hoteles, y obvio, es un complemento a un servicio. No sé a quién están prohibiendo con esta disposición, ¿no? O sea, no creo que haya piscinas ahí que estén, piscinas públicas, no sé, no conozco mucho yo de aquí en el Cantón Antonio Ante, en Otavalo, si existan piscinas públicas, Carlos. En lo personal, yo lo que le recomiendo a mi familia yo le recomiendo, le digo, mira, yo no tengo piscina. Si tuviera una piscina privada para mi esposa, para mí, etcétera, bueno, está bien, porque solamente estamos nosotros. Pero yo a mi familia no le recomiendo ir a las piscinas públicas, sea de un centro deportivo, sea de un hotel. ¿Por qué? Yo no puedo garantizar de que la persona que ha ingresado, que ha nadado antes, tenía o no tenía el virus. Yo no puedo garantizarle, no tengo yo estudios que me digan, no, el virus no sobrevive en el agua, no tengo estudios al respecto. Entonces, ¿cómo puedo yo decir de que el virus no sobrevive en el agua? No puedo negarlo. Por medida de precaución, yo a mi familia le digo, miren, por favor, solo en la piscina privada. Como somos humildes mortales, no tenemos piscina privada, entonces solo nos queda la ducha. Pero siempre hay que ser precavido porque la piscina pública de un hotel, etcétera, son un montón de personas que la utilizan y no sabemos si son positivos o no. Lo cual es diferente por la amplitud. A veces me preguntan, bueno, ¿y en el mar? Le digo, bueno, en el mar trate de no estar reunidos toditas las personas ahí en un solo lugar, pero si usted está una o dos personas con su familia en un lugar alejado, no alejado al interior del mar, ¿no? Luego vayan a decir, el Carlos nos está recomendando que nos muerda un tiburón o que nos hagan. Simplemente en un lugar alejado de las personas, usted puede nadar y todo. Hay menos opción que por la amplitud de la cacerola marina vaya a haber la contaminación, ¿no? Pero en el caso de la piscina yo pienso que sí es un poquito, personalmente yo lo no aconsejaría porque si es público podría haber ese riesgo, ¿no? Hasta que, bueno, hayan estudios y se pueda tener la certificación de que no hay contaminación por agua, tanto mejor. Pero al momento no lo sé. Sí, mira, a ver, vamos terminándole a esto. Centros comerciales y restaurantes, dice, podrán funcionar con el 75% de aforo. Sí, no hay tanto drama ahí, ¿no? Mira, hay otro, dice, salas de cine, teatros y auditorios, dice, podrán funcionar únicamente con el 50% de aforo permitido. ¿Sí? Sí, ahí es cuando me confundo yo. O sea, acá te dan el 50% del aforo. O sea, ¿cuántas personas? Pensaría que es mejor tener un promedio de aforo, ¿no? O a lo máximo 2 para locales abiertos y para locales cerrados. Pero si vamos a normar así para los restaurantes 35, para las salas de baile 42, para las piscinas 28, generamos confusión. Hay que tener muy claro, ¿no? Una sola medida sería lo ideal, que logre equilibrar y evitar pues, el sistema de contagio. Por ejemplo, lo que dijeron al principio, el 30% del aforo me pareció bien. Puede jugarse un poquito más, 40 hasta 50, no más tampoco, pero que sea una medida generalizada y que la podamos cumplir, porque yo tendría que ir en la mano, ir anotando, si entro al restaurante, 35, si voy al baño 22, o sea, hay que tratar de que sea algo también, que sea científico, ¿no? Pero que al mismo tiempo sea comprensible para la ciudadanía, que no nos confunda, sino que nos dé más claridad. Porque, Carlos, parece como que se convierte en un examen prácticamente esto, ¿no? O sea, a ver, te voy a tomar la lección.
A ver, en el transporte público, ¿qué porcentaje de aforo tiene, pues? El COVID nos tomó un examen de organización, ética y capacidad de liderazgo a todos los países del mundo. Y nos ha dejado, yo diría, una experiencia paradójica. Si usted revisa, Oscar, cuáles son los países que mejor han salido librados de la epidemia, es decir, que tuvieron menos muertos, que tuvieron menos paralización económica y menos casos contaminados. Con esos tres indicadores, son los países con gobiernos dictatoriales. Nadie puede negar que la China continental y otros países, Vietnam, etcétera, son países que han logrado enfrentar aparentemente de la información que tenemos de mejor manera la situación de coronavirus, viéndolo desde muertos, contaminados y costo económico de la pandemia. Mire ustedes los países que fungen de democrático, Estados Unidos, Perú, nosotros mismos, en fin, no estamos pues en las mejores condiciones, a pesar de que mi colega el ministro dice que estamos dándole mensajes y que somos ejemplo para el mundo. Bueno, con todo respeto y con toda consideración, y yo percibo, estoy viendo el mundo desde otros lentes. Entonces, pues, miren, aparentemente el coronavirus testó, nos dio un examen, qué tan organizados somos, qué tan lógicos somos, qué tan honestos somos, qué tan inteligentes, qué tipo de liderazgo tenemos. Y la gran mayoría de países democráticos hemos terminado muy mal parados. Los mejores países democráticos son los países, frente a la epidemia me refiero, son los países nórdicos de la Europa del Norte. Estamos hablando de Noruega, Dinamarca, Suecia. Pero el resto para de contar, ¿no? Vemos Alemania, vemos Francia, vemos España, todo lo que sucedió, Estados Unidos mismo, América Latina de hablar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Parece que hemos perdido en este siglo XXI esa relación entre el líder, o el mandatario, puede no ser el líder, el funcionario, entre el gobierno y la realidad de la población. Parece que nos hemos distanciado. Y desgraciadamente hay que reconocer también, cuando yo veo esas deudas externas terribles, esas locuras, esas declaraciones, también parece que hemos perdido la relación entre lo que es nuestra cúpula de dirección a nivel mundial, ¿no? Nuestros dirigentes, las personas que fungen de líderes, etcétera, y la realidad. Parece que están fuera del pilche, diría alguien acá en Otavalo, nuestros presidentes del mundo, Trump y un montón de gente está fuera del mundo. Hace no mucho tiempo tuvimos un contacto con la Press, la radio, una prensa canadiense que se llama la prensa, y justamente se hacía un análisis sobre el impacto del gobierno de Donald Trump sobre los canadienses. Y en función de la política, decía pues el periodista, un famoso periodista, decía, miren, Trump puso impuestos a los productos metálicos de minas que venían desde Canadá, pero eso lo hacía en el sentido solo de la campaña, porque como estaba en campaña, él decía, si yo le subo los impuestos a las importaciones de minerales de canadienses, la gente o las empresas van a preferir comprar los minerales de Estados Unidos, aunque sean más caros. Entonces, ¿cuál fue la medida que hizo el primer ministro de Canadá? Dijo, miren, entonces nosotros también le vamos a subir los impuestos a los productos que nos exportan a nosotros los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en la prensa en Canadá era, bueno, con este juego de niños, ¿no? Como yo quiero verme más bonito para la publicidad, para las elecciones, le subo los impuestos a los productos de los canadienses. Los canadienses, en una reacción un poco pueril, discúlpenme, dicen, bueno, yo también le subo los impuestos, me voy a la pelea, ¿no? Al puñete con Trump. Pero la pregunta que yo me hacía en la prensa era, ¿y quién se ocupa de las necesidades de la población canadiense? Porque ahora la población norteamericana va a tener que pagar más, porque ya le han puesto impuestos a los minerales que importa de Canadá. Pero los canadienses también van a tener que pagar más por los productos que vienen desde los Estados Unidos. Es decir, dos niños jugando mientras la población
está pagando ese juego. Y eso que ocurre entre Canadá y Estados Unidos ocurre, yo lo veo todos los días, ¿no? Un montón de niños en el poder, en las direcciones, con jugarretas. Entonces, sí me parece que hay un decalaje enorme. Me parece que nuestros dirigentes a nivel mundial están en la estratosfera y totalmente alejados de la realidad. Casi son casos psiquiátricos. Casi. Sí, señor, definitivamente. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Carlos. 60 minutos, ¿no? Espero que de a poquito la gente vaya conectándose. Mira, hemos tenido una buena cuota hoy, mejor que la de ayer. Bueno, de eso se trata, ¿no? Siempre de mejorar, de ir llegando a más gente. Y entiendo que lo estamos logrando realmente. Aquí estamos. Mañana se nos queda también un poco más de disposiciones que las iremos analizando para que ustedes sepan qué hacer en la ciudad de Ibarra a partir del 14, el próximo lunes, el 14 de septiembre del 2020, ¿ok? Así es que ahí está, mira, Juan Elías Malitaxi, Julio Rosero, Hernán Álvarez, Marcelo Montes de Oca, Yolanda Bizarrea, Néstor Centeno, Carmen Chamorro, Silvia Rodríguez, Rubén Buitrón, un paisano de Otavalo, el doctor Rubén Buitrón. ¿Te ubicas de Rubén Buitrón? Saludos. José Luis Jacome, y bueno, gracias a todos realmente por estar siempre con nosotros. Mañana, 9 en punto de la mañana para continuar con más noticias, Carlos, y más análisis sobre todo. Claro que sí, Oscar, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, por estar por aquí, siempre poniendo nuestro granito de arena. Saludos a todos los amigos, amigas, toda la gente, los televidentes de Antonio Ante, de Otavalo, de Quevedo, de Guayaquil, de Ibarra, del mundo entero, de Ecuador para el mundo. Tenemos Ciudad Televisión. Chau, chau. Hasta el día de mañana, 9 en punto. Nos vemos, chao. Publicita con nosotros. Las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV.